suman a cero. ¿De dónde viene eso? Agradece el que puso a grabar. Si ustedes se acuerdan, la primera condición que habíamos visto para obtener cuánto valían beta 0 y beta 1 era esta de acá. Que esa condición básicamente lo que nos decía era como el equivalente a que la esperanza de los errores fueran cero. Entonces el equivalente muestra, digamos. Entonces el equivalente muestra de esa condición que teníamos era que el promedio de los residuos, y los residuos, noten que no son los errores, palabras diferentes, era y, o sea, el valor observamos que y, menos lo que dice la recta de mínimos cuadrados ordinarios quería valer y, o sea, esto de acá, que es equivalente a y gorrito. La diferencia entre esas dos cosas, el residuo, entonces el promedio de eso tenía que ser cero. Entonces, eso por construcción lo que nos dice es que los residuos suman a cero, porque si el promedio de los residuos es igual a cero, yo puedo multiplicar esa, digamos, esta ecuación por n, y eso me dice que la suma de los residuos es igual a cero. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, de Sí, acuerdo. profe. Listo, entonces acá es clave notar que, de nuevo, esto quiere decir que los residuos sumen a cero, pero que nosotros, y eso va a pasar para cualquier mínimo cuadrado, o sea, sin importar qué regresión corran, siempre va a pasar que los residuos suman a cero. Más eso, o sea, no es como una propiedad algebraica, es como por construcción. Como nosotros estamos estimando mínimos cuadrados, estamos obligando a que la suma de los residuos sea cero. Eso no quiere decir que en la vida real, digamos, los errores sumen a cero, ni que el valor esperado de los errores sea cero, ni nada por el estilo. ¿Sí? Entonces, no confundir los errores, que es lo que no observamos, con los residuos, y sobre todo no tratar de imponer o de inferir algo sobre los errores a partir de lo que pasa con los residuos. Porque los residuos, por construcción, suman a cero. De nuevo, eso no quiere decir que los errores sumen a cero, ni nada por el estilo. Ok. Ok, perdón, profe. Entonces, nosotros observamos residuos Claro, porque los que por residuos, construcción suman cero. exacto, los residuos Errores son, no sabemos. exactamente, los residuos son esto. Claro, ya, perfecto. Entonces, pues este lo observamos, este lo construimos, digamos, a partir de la recta de mínimos cuadrados ordinarios, digamos, o pues, la altura de la recta. Entonces, nosotros sí observamos los residuos, y por construcción esos residuos van a sumar cero. Ok. Listo. Pero eso no quiere decir que los errores sumen cero, ni que el valor esperado de los errores sea cero, ni nada por el estilo. Listo. Entonces, de aquí sale una segunda propiedad, y es que el promedio de y, o sea, el y verdadero, es igual al promedio de los y gorritos. O más bien al revés. El promedio de los y gorritos, o sea, el valor que nosotros, digamos, decimos que debería tomar y de acuerdo a la recta de mínimos cuadrados ordinarios, es igual al promedio de los y verdaderos. ¿De dónde sale esto? Pues nosotros sabemos que esto sucede cada vez por definición, porque, pues, de nuevo, y gorrito por definición es y menos y gorrito. O sea que y es y gorrito más el error, o más el residuo, no el error, lo siento. Entonces, si yo tomo esta ecuación y la sumo para todos los i's, pues obtengo esto acá, y yo sé que este término acá es suma cero, por lo que acabamos de ver arriba, y entonces eso me da que, digamos, de ahí puedo concluir que la suma de los yi's es igual a la suma de los y gorritos, y pues ahí le puedo poner un 1 sobre n antes a ambos lados de la ecuación, y eso me da que y barra, o sea, el promedio de los y verdaderos es igual a y gorrito barra, o sea, al promedio de los valores fiteados. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Listo. Ahora, nosotros, la segunda condición que teníamos para estimar cuánto era beta 0 y beta 1, y esto lo podemos haber sacado, o sea, recuerden, ¿no? O salía de las ecuaciones donde derivábamos que la suma de los residuos al cuadrado era cero, o de las condiciones,
como sea, teníamos esta propiedad, que básicamente venía, es como el equivalente muestra de esta propiedad. Y uy, es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Y entonces el equivalente muestra es básicamente el promedio de los x's por los ui's gorritos, porque nosotros no observamos u y observamos u y gorrito. Eso va a sumar 0. Entonces, de ahí uno puede deducir, pues porque sabemos que esto acá es u y gorrito, podemos deducir esto acá o no. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. Y esto acá es la covarianza entre xy y u y gorrito. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Listo. Y entonces, básicamente por construcción, o sea, esto es igual que lo de antes, la covarianza entre los x y los residuos siempre es 0. ¿Puedo? Pregunta para ustedes. De aquí, ¿puedo concluir que esto pasa? Sí, profe. ¿Todo el mundo está de acuerdo? Sí. Sí. No, pero la respuesta es no. ¿No era porque el valor esperado de los U gorrito era 0? Claro, entonces, pero entonces noten como... Es porque no tiene ahí el gorrito. Exactamente, es porque no tiene el gorrito. Entonces, esta es la importancia clave entre los errores y los residuos. O sea, nosotros llegamos y suponemos que esto pasa, ¿sí o no? Esto es un supuesto. Que no estamos seguros que pasa en la vida real, pero por el momento supongamos que es verdad. Entonces, si eso pasa, decimos, bueno, en la muestra el equivalente es esto de acá, y esto yo de aquí básicamente puedo decir cuánto es beta 0 y beta 1. Pues esto y la condición que teníamos antes. Entonces, esta condición lo que implica es esto, que implica que la covarianza entre los x's y los uy gorritos es 0. Ahora, ¿puedo yo concluir que el valor esperado, o sea, la covarianza entre x y y es 0? Pues no, no puedes. Exacto. Entonces, noten que es como un razonamiento circular. Es como, yo hice este supuesto, de ese supuesto voy a deducir algunas cosas en muestra, y eso hace que algebraicamente en muestra siempre, 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 siempre pase que la covarianza entre estas dos cosas es 0. Pero es la covarianza en la muestra, o sea, entre los x's y los residuos. Yo de ahí no puedo deducir porque sería como volverme al supuesto que entonces el valor esperado de los x's y los ui's es 0. Y los errores verdaderos. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Listo. Y esto es clave porque no se imaginan la cantidad de veces que yo he visto que la gente dice, mi regresión es causal porque yo voy a coger los residuos, voy a ver cuáles, los residuos que bota stata o R, voy a ver cuál es la correlación con los X y voy a mostrar que eso es 0. O sea, ahí muestran que eso es 0. Entonces dicen, como eso es 0, debe ser que esto se cumple. Y eso es un razonamiento completamente erróneo, porque yo supuse eso y el equivalente a ese supuesto hace que algebraicamente mínimos cuadrados ordinarios en la muestra X y los residuos siempre tengan covarianza 0. Pero es una propiedad algebraica, no tiene nada que ver con los supuestos, digamos, que teníamos de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Estamos de acuerdo o no? Quiero que esto quede súper claro.
Entonces, si no es súper claro, por favor, digan que interrumpan. Profe, ¿y hay forma de conocer la esperanza de X y Y? No, Ok. no. Profesor, ¿y este supuesto que estamos haciendo es el equivalente a decir que los errores son heteroscedásticos o eso es muy independiente? No, eso es completamente ortogonal a esto. Es el equivalente a decir que una vez tú condicionas por X, eso es o sea, en palabras se quiere decir esto. Una vez condicionas por X, o sea, una vez metes las X en las regresiones, tu error es completamente, es ruido blanco. No, no lo entendí muy bien, prof. O sea, a ver, porque estoy seguro que ustedes vieron esto como en econometría 1. Ustedes en econometría 1 vieron, pues, ¿no? Mínimos cuadrados ordinarios y después seguramente vieron bajo qué condiciones mínimos cuadrados ordinarios le daba a uno una respuesta causal. Y el ejemplo típico, que estoy casi seguro que vieron, era, por ejemplo, si yo hago una regresión, donde acá está el salario, ¿sí o no? Acá tengo alfa 0, pues digamos alfa, más beta educación, más el error. ¿Sí? Sí, prof. Y entonces, si yo hago esa regresión, yo lo que quisiera saber es cuál es el efecto de la educación, o sea, beta, en el salario. Pero no me interesa la correlación, me interesa el efecto causal. Y entonces casi seguro que ustedes vieron que esto es causal, y nosotros ahorita vamos a formalizar esto un poco, si el valor esperado de UI condicional a la educación era igual a 0. ¿Vieron eso o no? Sí, prof. Listo. Este supuesto es equivalente a este. O sea, la multiplicación, que es el que yo tengo acá. ¿Listo? Las dos cosas son equivalentes. Ok. Entonces, ese supuesto, básicamente, o sea, uno lo puede interpretar de varias maneras, pero lo que quiere decir es, una vez digamos, una vez meto la educación en la regresión, el error, o sea, este ruido, este que tengo acá, es ruido blanco. O sea, no está correlacionado con la educación, es una parte importante, pero aparte de eso, o sea, es completamente independiente de la educación, digamos, es la manera de pensarlo. Ok, ya. Es entonces un supuesto incluso más fuerte, ¿no? Es un supuesto mucho más fuerte. Y esto está relacionado con la pregunta que está haciendo, creo que Cassandra antes, si no estoy mal, y es que si se puede testear. Y la respuesta, y esto pues digamos, voy a ahondar en esto un poquito más adelante, la respuesta es no. Este supuesto, que es el supuesto como clave en mínimos cuadrados ordinarios, no se puede testear y no hay ningún test así como infalible que diga esto se cumple y por ende mi regresión es causal. Uno tiene que convencer al lector, digamos, pues a la persona que está al otro lado, de que el supuesto se cumple por medio del contexto, digamos, de la regresión que uno está corriendo. Y eso no es muy satisfactorio porque uno quisiera tener como, ¿no? Una ecuación que uno dice, si esta se cumple, entonces el supuesto se cumple y es causal, pero eso no existe y no pasa. Así de fácil. Y se los digo desde ya. Ok, prof. Gracias. Profe, pero entonces si tú logras convencer al lector que, que tu supuesto, pues sí es bastante apegado a la realidad, entonces, pues tienes un supuesto, pues que no es mentira, ¿no? Que sí es verdad. Pues, o sea, de nuevo, como no es testeable, pues entonces depende de qué tan convencido esté el lector. Entonces hay casos en los que, o pues digamos, ¿no? Tu audiencia, ¿no? Si depende, puede ser tu jefe, yo qué vas a saber. Entonces, hay casos en los que este supuesto casi que se cumple por la manera en que tú estás haciendo la regresión. Entonces, por ejemplo, si la educación, o si yo hago un experimento aleatorio como los de Rappi y asigno aleatoriamente la educación, pues eso no se puede hacer, pero asigno aleatoriamente algo, entonces, por construcción, como yo la asigné aleatoriamente, eso va a ser ortogonal a cualquier error. O sea, este supuesto se va a cumplir casi que por construcción. Pero si estoy hablando de esta regresión de educación, ¿ustedes por qué creerían? O sea,
jueguen como abogados del diablo. ¿Por qué creen que esta regresión, literalmente esta, no sería válida? O sea, no me daría un efecto causal. O sea, porque podría ser que hay otros efectos que también están afectando el salario, que no sea solo la educación. Sí, pero no solamente es eso, porque que haya esas otras cosas no es tan grave. O sea, idealmente, digamos, o sea, uno que podría pensar que afecta, por ejemplo, el salario, no sé, la experiencia, ¿sí? Eso no es tan grave siempre y cuando la experiencia no esté correlacionada con la educación, porque uno puede pensar en este UI como todo lo demás que afecta al salario. O sea, puede ser que a lo mejor los que se meten en la escuela son los más listos y por ende también son los que ganan más, pero no es porque se metieron a la escuela, sino porque eran los más listos. Exactamente. Entonces, aquí viene el punto. Entonces, si todo lo demás que afecta el salario, yo puedo convencerlos de que no está correlacionado con la educación, o sea, se cumplen estos dos supuestos, ya, bien. Pero entonces, como tú bien lo dices, a mí se me ocurren millones de cosas que pueden afectar tanto la educación como el salario, o sea, que está correlacionado con la educación y afecta el salario. Por ejemplo, el IQ, o pues como, ¿no? Un nivel de como qué tan listo es una persona. Entonces uno pensaría, el IQ, probablemente la gente más lista tiene más educación, ¿no? Le queda más fácil estudiar, le dan becas, pasa por la universidad sin reprobar ninguna materia, todo eso. Y entonces pues tiene más educación, pero aparte de eso es probable que gane más porque una vez lo contratan, pues dicen, uy, esta persona está súper lista, lo va a pagar más, o no. O pues lo promueven, lo que sea. Esa es una. ¿Cuál sería otra? Profe, El aquí lo ingreso de los el papás. ingreso de los papás, ¿no? Sí, entonces, ¿por qué? Pues evidentemente si tus papás son de muy escasos recursos, está correlacionado con la educación que tú tengas y al mismo tiempo seguramente vas a tener acceso a peores trabajos y en cambio si tus papás son de altos ingresos, seguramente terminaste por lo menos la universidad y además vas a tener un sueldo mucho más alto. De acuerdo, pero ¿cuál es el mecanismo que no es la educación por el cual el ingreso de tus papás afecta el salario? O sea, puede haber muchos, pero pues uno. Alimentación. Exacto. Uno puede ser alimentación, otro. Acceso a Contactos. servicios como internet. Sí, entonces digamos como sí. Contactos, ese de contactos me gusta bastante. ¿Cuál puede ser otro? Las condiciones de vivienda o el acceso que tengas, por ejemplo, a internet, ¿no? Tengas una computadora. Vivienda, internet, de acuerdo. Otro puede ser, a ver, ¿qué tal les parece este? La herencia, ¿o no? Si a mí mis papás me dejan un poco de plata, yo puedo montar un negocio facilísimo. O no, y puede que me haga un rico, pero puede que alguien sea un mejor emprendedor que yo, pero como él no heredó plata de los papás, no puede montar un negocio. ¿O no? Sí. Sí, profe. Podría ser también ubicación geográfica. Completamente de acuerdo. Entonces, ok, este lo voy a poner como uno aparte, pero está relacionado con el ingreso de los papás, pero lo voy a poner acá aparte. Entonces, por ejemplo, ubicación geográfica, si quieren lo podemos pensar, pensémoslo como en términos globales, como un pasaporte. ¿Cómo un pasaporte puede afectar la educación? Porque según yo, o sea, bueno, si lo estoy pensando igual que usted, prof, los pasaportes también se miden por el poder de las visas que un país tiene respecto a Claro, entonces, uno, yo podría como ir a estudiar a otros países más fácil, esa es una, pero pensemos un poco más abajo, o sea, antes de la educación terciaria. O sea, es lo mismo haber nacido en, no sé, voy a decir un país X, en Noruega, que haber nacido en Gambia, en términos de la educación primaria que tú recibes. Para nada. Para nada. Listo. Entonces, eso afecta a la educación. Ahora, ¿cómo puede afectar eso el salario? Entonces, ahí sí tiene que ver mucho con las visas. Es lo mismo de nacido en Noruega, donde yo puedo acceder a un trabajo en cualquier país de la Unión Europea sin necesidad de una visa, que haber nacido en México.
No, porque tienes acceso, si eres noruego, a un mercado laboral más amplio, ¿no? O sea, más amplio y completamente diferente, ¿no? O sea, los salarios allá son más altos. Sí. Así es. Ok, entonces, bueno, aquí vamos en tres cosas y con esta lista puedes seguir 1.000.000. Entonces, una parte clave es que es como creo que también el cambio grande que pasó en economía en los últimos, no sé, tal vez 20, 30 años, es que hay un momento en que la gente decía, se le ocurrían estas ideas y decía, bueno, entonces voy a agregar a la regresión el IQ. O sea, entonces conseguían una medición de IQ y lo agregaban a la regresión. Pero entonces alguien les decía, ah, pero te olvidó el ingreso de los papás. Entonces metían el ingreso de los papás. Entonces alguien les decía, uy, pero se te olvidó la ubicación geográfica. Entonces metían la ubicación geográfica. Y digamos, la lista continuaba y eso era como un poco como estaba avanzando la ciencia. Pero el problema es que esta lista es casi interminable. O sea, entre más variables yo les meta, si ustedes piensan un buen rato, seguro se les va a ocurrir algo que esté correlacionado con la educación que también afecte el ingreso. Y entonces es lo que les digo, que esto es como casi intestiable. Y el cambio grande que ha tenido la economía es que, digamos, se dejó de hacer inferencia causal a medida de meterle más controles a la regresión y se empezó a hacer otras cosas, que es lo que vamos a ver el resto de la clase, digamos. ¿Sí? Sí, de acuerdo, Sí, profe. Chicos. Entonces, ¿sí? Voy a sacar aquí un poquito de tema, pero es algo de regresiones y modelos en general que como que nunca me ha terminado de quedar completamente claro. Control simplemente es una variable que no es mi variable de estudio, ¿no? Sí, básicamente es una variable, o sea, en este contexto como que estamos hablando acá, supongo que tu variable de estudio, o sea, tu tesis se llama el efecto de la educación en el salario, el efecto causal de Sí. la educación en el salario. ¿Listo? Entonces, esta es como tu variable de interés, educación, y control es todo lo demás que tú crees que afecta al salario y que podría estar correlacionado con la educación. Entonces lo metes como, vas a controlar por ese canal, digamos. Entonces, el IQ, entonces controlas por ese canal, lo metes en la regresión. El ingreso de papás, lo metes y así. Ok, entonces, cuando tú estás leyendo un paper y sale un modelo y te dice controlando por el ingreso de los papás, digamos, nada más te están metiendo otra variable ahí que no es la que te interesa para tu estudio, pero que afecta, ¿no? Exactamente. Entonces, como que la idea es que te va a ayudar a cerrar ese canal, digamos, de transmisión, ¿no? Como de ruido que te puede meter eso en la regresión para poder aislar el efecto causal. O sea, te diría, para el mismo nivel de ingreso de los papás, la educación afecta así, ¿no? Entonces tu estudio es más exacto. Exactamente. Ceteris Ok, paribus, palabra que ya nadie usa en economía en la vida real. buenísimo, gracias. Listo. Entonces, volviendo como un poco a lo que estábamos viendo antes, o sea, aquí como que quiero que el mensaje claro que les quede es, no es verdad que porque los residuos dan correlación cero con los X, entonces yo puedo decir, ah, ok, entonces el valor esperado de los X con los errores es cero. De nuevo, ese es un supuesto que es intestiable, ese es supuesto, y el hecho de que la correlación entre los X y los residuos sea cero es mecánico, pasa siempre, en toda regresión, sin importar si es causal o no es causal. ¿Listo? Ok. Listo. Y aquí podemos como incluir también el tema del selection bias. También, o sea, eso está incluido en todo lo mismo, claro. Ok, O sea, todo esto, entonces selección bias es como, otra manera de decir eso es, tú podrías decirme, no, pero es que las U's están correlacionadas con, o sea, el error está correlacionado con la educación porque hay un bias de selección entre quién decidió estudiar, que podría venir, por ejemplo, quién decide estudiar, los que tienen IQ alto, no sé, porque les queda fácil la universidad. Tú podrías decirme eso. Entonces yo te podría, ¿no? Como pensando en la econometría, como ya no se hace, yo te podría decir, ah, no, pero entonces voy a controlar por ese sesgo de selección, por el medio del IQ, que es lo que está, es el mecanismo que hace que la gente se seleccione en la educación o no, por ejemplo. ok, perfecto, gracias. Listo. Entonces ahora, lo último es que, o no, no lo último, otra propiedad algebraica es que, esto es bien importante, recuerden que los Y's son funciones lineales de los X,
¿Cómo? Pues los Y gorritos son, si le recuerdan, beta 0 más beta 1 XY, ¿sí o no? Eso es el Y gorrito, ya, sin nada más. Entonces, como yo sé que la covarianza entre XY y los residuos es 0, y los Y son una función lineal de los X, entonces la covarianza entre los Y gorritos y los Y gorritos es 0. ¿Eso es claro? ¿Eso es intuitivo y lógico para todo el mundo o no? Sí, profe. Sí. Sí, bo. Listo. Y es porque como que el operador de covarianza, ¿no? Como que se salta todas las operaciones lineales. Listo. Y por último, creo que ahora sí por último, el punto X barra Y barra siempre está en la regresión. O sea, siempre está sobre la línea de la regresión. ¿Ese de dónde viene? Porque son las medias, ¿no? Sí, pero viene como de casi que de una propiedad que nosotros teníamos. Si ustedes recuerdan, esta de acá, sí, esta de acá, de acá habíamos, era una de las ecuaciones que nos determinaba cuánto valía beta 0 y beta 1. Esta de acá lo que me dice es 1 sobre n, la sumatoria de los y's, menos beta 0, menos beta 1, xy, es igual a 0, ¿sí o no? O sea, Sí. eso tiene que pasar. Y entonces, pues yo acá esto, si reparto los 1 sobre n y demás, pues me dice 1 sobre n, la sumatoria de los y's, es igual a beta 0, más beta 1, 1 sobre n, la sumatoria de los xy's. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí. Y barra es igual a beta 0 más beta 1 x barra. Entonces esto lo que me dice es, sobre la línea de mínimos cuadrados ordinarios, x barra, cuando yo le meto x barra ahí, lo que me escupe es y barra. Listo. Entonces, estas propiedades que acabamos de discutir, de nuevo, son propiedades algebraicas de OLS. O sea, pasan siempre sin importar si la regresión está bien, o sea, digamos, es causal, cómo es el proceso de generación de datos en la vida real, sin importar nada de eso, estas propiedades que acabamos de discutir, o sea, que la suma de los residuos es 0, que la covarianza de los residuos con los X es 0, que la covarianza de los residuos con los Y es 0, que el promedio de los Y es igual al promedio de los Y gorritos, y que por la línea de mínimos cuadrados ordinarios siempre pasa sobre el punto X barra Y barra. Esas propiedades pasan sin importar qué, o sea, sin importar ustedes a qué le apliquen la regresión. Entonces acá vamos a hacer un ejemplo, ¿listo? Con simulaciones. Entonces, por ejemplo, supongamos que va a generar unos datos, estos datos van a ser 1000 datos, ¿listo? Va a generar unos X, los X van a distribuirse uniforme entre menos 5 y 5, eso no es muy importante. Y este va a ser el proceso que genera datos. Entonces, vean que el proceso que genera datos es como si yo dijera y es igual a 10 más 2 xy al cuadrado más ui. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Listo. Es el proceso verdadero de generación de datos. Ahora, a estos datos, o sea, a los y y a los x, les voy a hacer mínimos cuadrados ordinarios. Que recuerden que eso hace con la función lm en R. Y después lo va a decir que me resuma pues, los resultados, ¿no? Lo va a decir que grafique los x y los y, lo va a decir que grafique una línea con los resultados de mínimos cuadrados ordinarios, que están guardados en el objeto OLS, lo va a decir que grafique el punto de la media de los x y la media de los y, ¿listo? Y después va a comprobar que la suma de los residuos es 0, esta línea acá, va a comprobar que el promedio de los y gorritos es igual al promedio de los y, va a comprobar que la covarianza entre los residuos y los X es 0. Y va a comprobar que la varianza entre los residuos y los Y gorritos es 0. ¿Listo? Profe, una pregunta. ¿Sí? Ese run if n observaciones menos 5, 5, ¿qué hacía ese código? Este genera observaciones, o sea, unos X que se distribuyen uniforme entre menos 5 y 5.
Y pues te genera 1000 de esos. Ah, ok. Ok, va. Entonces es como para generar unos X cualquiera. Ok. Listo. Entonces ahora, estos datos se ven así. O sea, los datos, estos son los datos que observamos. O sea, son los datos, las bolitas. ¿Listo? Que obviamente es una cuadrática, ¿o no? Porque pues yo lo generé así. Sí. Con un poco de ruido, que por eso es que no todos los puntos están sobre la línea, porque pues tienen un error, el UI. Listo. Vean que este punto, o más bien, esta línea de acá, es la línea de mínimos cuadrados ordinarios. Esa es la línea de naranja. ¿Bien? Sí. Para todo el mundo tiene sentido que la línea de mínimos cuadrados ordinarios se vea así. Sí. Porque Sí. está minimizando la distancia, ¿no? Entonces, si ustedes tratan por una línea que, digamos, esté como, no sé, que sea algo por ese estilo, pues en realidad hay unos puntos que quedan súper lejos. Y pues al revés, entonces la línea que más se acerca, realmente esta línea horizontal. Y por último, en azul, esto que está acá, en azul, es X barra, coma Y barra. Prof, una pregunta. ¿Sí? O sea, si los datos estuvieran cargados hacia abajo, hacia el 10, la línea se vería abajo, ¿no? Claro, si dices, si hubieran más datos acá. Sí, prof. Exactamente, sí, de acuerdo, la línea estaría como más cargada hacia abajo. Pero recuerda que yo los generé uniformes entre menos 5 y 5. Entonces, aunque el dibujo parecería como indicar que acá hay un poco más de datos abajo, en realidad no, porque los X están uniformemente distribuidos en toda la... es como una ilusión, básicamente, pero están uniformemente distribuidos entre menos 5 y 5, los X. Ok, prof, gracias. Listo. Pero entonces noten aquí varias cosas. Lo primero es que no sé si es muy obvio, pero X barra Y barra no es un punto en los datos. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. O sea, la línea de mínimos cuadrados ordinarios pasa por ahí, pero ese no es un punto en los datos. Siento que a veces hay como un poco de confusión al respecto de eso. Lo segundo es que la línea de mínimos cuadrados ordinarios aquí no parece una buena descripción de lo que está pasando, ¿o no? No. Listo. Y aún así, si yo voy y miro, digamos, la suma de los residuos es 0. Aquí la tengo el código, si ustedes lo hacen. Si miro el promedio, o sea, ¿cuál es la diferencia entre los Y gorritos y los Ys? O sea, el promedio de los Y gorritos y el promedio de los Ys es 0, o sea, las dos cosas son iguales, que es una de las propiedades que hemos visto. Si miro la correlación o la suma, pues como lo quieran hacer, entre los residuos y los X, eso también es 0. Hubiera sido igual si hubieran hecho esto. Residuals, coma X. Si hubieran hecho eso, también les hubiera dado 0. Exactamente lo mismo. Y si hacen la suma de los residuos con los Y gorritos, también es 0, que de nuevo hubiera sido lo mismo si hicieran la covarianza entre los residuos y los Y gorritos. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, una pregunta nada más de R y del código. Los nombres de residuals y fitted values, esos los Los designa deciden, o sea, directo R, ¿verdad? si la persona que escribió el paquete de OLS, o sea, de LM, realmente el que hace mínimos cuadrados ordinarios, decidió cómo se llaman esas cosas, sí, esos objetos. Gracias. Voy a compartirles mi pantalla un segundo. Quiero que es la pantalla 2. O sea, ¿ahí están viendo mi pantalla del computador? Sí. Sí, ya se ve. Listo. Entonces, esto es acá básicamente lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces, noten que acá, en esta simulación que yo hice, el valor esperado de los errores es 0, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. ¿Por qué? Sí. Porque los errores que yo normalmente no observo, aquí yo sí los observo, se distribuyen normal 0,1. O sea, por definición tienen esperanza 0, ¿o no? Sí, correcto. Y aparte de eso, estos errores
a ver si todos estamos de acuerdo, no están correlacionados con los X, ¿o no? No. Son como No. variables que generen independientes una de la otra, ¿o no? O sea, que la correlación es 0, o el valor esperado de los errores condicional a X es 0, o el valor esperado de la multiplicación es 0, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí, profe. Listo. Si quieren, yo lo voy a hacer así. Errores que uno normalmente no observa, pero como estoy simulando datos, sí lo hago. Los voy a definir acá. Entonces, si yo hago esto, como para que se den cuenta que esto no me lo estoy inventando, si yo hago la covarianza entre los errores y los X, eso es, pues, es bastante cercana a 0, no tiene que por qué ser exactamente igual, porque pues estamos en los datos. Y si hago la suma, por decir algo, pues eso también debería ser muy cercano a 0. Ah, pero tengo que hacer como el promedio, ¿no? Entonces, el promedio también es como medio cercano a 0, pues es igual a la covarianza. Y si ustedes corren esto muchas veces, se van a dar cuenta que en promedio es 0. Ahora, ¿qué pasa si yo en vez de hacer estos errores, hago unos errores que son los errores por X, por decir algo? ¿Qué pasaría ahí? Pues ya no se cumple el supuesto de regresión. Exacto, porque casi por construcción, como yo lo estoy haciendo, o sea, ahora los errores, por decirlo así, tal vez lo debería hacer acá arriba. Los errores, básicamente, ahora están correlacionados con X, ¿o no? Por construcción, ¿o no? Sí. 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 Si yo hago esto y no sé, hago la covarianza, ahora pues la covarianza es mucho más alta y negativa, en este caso. Listo. Entonces, igual voy a hacer mínimos cuadrados ordinarios, ¿listo? Entonces lo voy a hacer acá, a mí. O sea, el supuesto es para causalidad, entonces esto va a correr. Y esto me botó mínimos cuadrados ordinarios, ¿listo? Este es el resultado. Y entonces ahora vamos y vemos las propiedades algebraicas. De nuevo, si yo hago la suma de los residuos, eso es 0. Si hago la diferencia entre los y gorritos y los y, eso es 0. Si hago la suma entre los residuos y los x, eso es 0. Y si hago la suma entre los residuos y los y gorritos, es 0. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Aun cuando no se cumplía el supuesto. Y de nuevo es porque mínimos cuadrados ordinarios algebraicamente nos da estas propiedades que no tienen nada que ver con si los supuestos que nosotros le impusimos al modelo se cumplen o no. Ok. Entonces voy a volverme aquí a mi tableta. Listo. Entonces, como resumen, básicamente no lo hagan nunca ni dejen que nadie les meta los dedos en la boca diciéndole que un buen modelo es bueno por alguna de las siguientes propiedades. Que los residuos suman 0 o que el modelo, digamos, pasa por el promedio de los y, o que los residuos no están correlacionados con x, o que si yo meto x barra me va a volver y barra, porque todo esto es algebraico. No tiene nada que ver con qué tan buen fit de los datos es, ni si el modelo es causal. ¿Listo? Sí, profe. Sí. O sea, y espero, o sea, como que, ¿sí? Alguien va, un pequeño angelito se va a morir en el cielo si ustedes alguna vez hacen esto. Y ese angelito va a ser yo. Entonces, no lo hagan. Me sale una lagrimita. Ok. Entonces, ya viendo esas propiedades algebraicas, ahora vamos a ver propiedades de los estimadores. O sea, no de mínimos cuadrados ordinarios, sino de los estimadores que nos devuelven mínimos cuadrados ordinarios. ¿Alguien preguntó algo por el chat? Ah. Muy bien. Entonces, listo. Lo primero que vamos a ver es cuál es la esperanza matemática del estimador. Entonces, recuerden que esto ya lo hemos visto, una propiedad deseable de los estimadores es que sean insesgados. Y esto es lo que ustedes vieron, esto quiere decir, básicamente quiere decir que la esperanza del estimador es igual al valor verdadero del parámetro que estamos tratando de estimar. ¿Listo? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de eso o no? Sí, profesor. Sí, profesor. Entonces, Sí, sí, sí.
De nuevo, recuerden cuál es el objetivo acá. Tenemos un parámetro en la población que nos da la relación entre Y y X, la relación causal idealmente, que vamos a llamar beta. El objetivo es estimar beta a partir de los datos. Vamos a obtener un estimador beta gorrito que va a depender de la muestra que tengamos. Y la idea es ver si ese estimador en promedio es bueno, básicamente. Así como en palabras. Listo. Obviamente, diferentes muestras van a generar diferentes parámetros, beta gorritos, que son aproximaciones del valor verdadero, ¿no? Y insesgados, la idea de que si yo hago muchas veces este proceso de mínimos, pues de lo que esté haciendo, del estimador, en promedio el valor del estimador va a estar correcto. Obviamente, como yo estoy hablando de que cada muestra va a sacar un beta gorrito diferente, esto implica que los estimadores tienen una varianza. O sea, porque si tuvieran varianza 0, siempre me saldría el mismo estimador. Y entonces también vamos a tener que decir algo al respecto de esa varianza. Listo. Entonces, para lo que vamos a decir ahorita, o sea, los resultados, vamos a usar unos supuestos, que estos son los supuestos que a ustedes ya han visto antes, que tienen que ver con causalidad. Entonces, los supuestos son los siguientes. El primer supuesto lo que dice es que el modelo verdadero es lineal en los parámetros. O sea, que el proceso de generación de datos se puede escribir así. ¿Estamos de acuerdo o no? Es un supuesto. Sí. Listo. Entonces, de nuevo, aquí la idea es, tanto X como U son variables aleatorias, porque son muestras que yo estoy sacando, ¿no?, de una población. Entonces, Y también es una variable aleatoria. El objetivo es estimar beta. U eso es no observado y no tiene nada que ver con el residuo. Ese es el supuesto 1. El segundo supuesto es que los X que nosotros tenemos de los datos son una muestra aleatoria de la población. ¿Bien? El tercer supuesto es lo que se conoce como media condicional igual a 0, que es el que ya hemos discutido, que dice que el valor esperado de U condicional a X, que es igual al valor esperado de U, es 0. Acá recuerden que esto ya lo hemos discutido antes. La parte clave es esta. Esto de que esto sea igual a 0 no es tan grave. La parte clave es esta igualdad, digamos. Esta es la parte clave. Que básicamente lo que me dice es que U y X son independientes. Que esto sea igual a 0 no es tan grave porque recuerden que si yo añado una constante, yo la constante la puedo cambiar siempre de tal manera que el valor esperado de los errores sea 0. ¿Sí se acuerdan que eso lo hemos visto en la clase pasada? Sí. Listo. Entonces la parte realmente clave es que el valor esperado de U no cambia con X. O sea, U y X son independientes. Listo. Entonces, bajo estos supuestos, una parte importante es que sin importar si se cumplen o no, yo puedo estimar OLS. Sin importar si el supuesto 1, 2 y 3 se cumplen, o ninguno de los tres, o solamente un subconjunto de ellos. Que es, por ejemplo, el modelo que habíamos visto antes. Recuerden, el que habíamos visto ahorita en las simulaciones no era lineal, era un modelo cuadrático, ¿no? Era como Y igual a, ya no me acuerdo, 2 más 10x al cuadrado. Entonces no era lineal en los x. Eso no se cumplía. En una muestra aleatoria, bueno, digamos que eso sí, pero tampoco se tiene que cumplir ese supuesto. Y en ese caso, también modificamos cosas también a que no se cumpliera el supuesto 3. Y en los tres casos, o sea, si estas cosas no se cumplen, yo puedo estimar mínimos cuadrados ordinarios y de nuevo las propiedades algebraicas se mantienen. Pero puede, y esta es la parte clave, que no obtengamos un buen estimador de beta. ¿Listo? Ok, y el supuesto 4 es que vamos a tener varianza en las X. O sea, los XYs no valen lo mismo para todo el mundo. Eso es lo mismo que decir que la varianza de los XYs no es 0. Ahora, esto ya lo hemos visto antes. Sin este supuesto no podemos estimar mínimos cuadrados ordinarios. Porque nosotros necesitamos alguna variación en X para poder determinar cómo X afecta a Y. Pero más importante porque la fórmula
Si ustedes se acuerdan, es más o menos así. Esto es beta gorrito o no, que es equivalente a la covarianza de x y y sobre la varianza de x al cuadrado. Pues la varianza de x, sí, al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Y pues yo obviamente no puedo estimar esta fórmula si la varianza de x es 0, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. O que esto es equivalente a decir que pues x traspuesto, acá me sobró un x, ¿no? Traspuesto de x es invertible. Pues es como el equivalente a esto. Ay, ¿qué dice? Ya. Ok. Entonces, si en el supuesto 4 yo claramente no puedo estimar mínimos cuadrados ordinarios, pero si en el supuesto 1 y 3 sí puedo hacerlo. Lo que pasa es que puede que no tenga un buen estimador. Entonces ahora, ¿cómo hacemos para demostrar que beta gorrito es un estimador insesgado de beta? O sea, es un buen estimador. Bueno, nosotros sabemos que beta gorrito es igual a esto, ¿o no? La fórmula que acabo de escribir hace un segundo. Que ya seguro se la tienen como tatuada en el brazo y todo, ¿o no? Sí, profe. Sí. Entonces, a ver si todos estamos de acuerdo. Yo puedo escribir y como x beta más u por el supuesto 1. O sea que y es lineal en beta, ¿o no? En los x, que diga. Sí. Listo. Entonces yo puedo cambiar y por esto de acá en la fórmula que tenía arriba, ¿o no? Esto acá simplemente es y. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Y entonces ahora voy a repartir la multiplicación de matrices que hay ahí. Entonces, acá como que me salté un paso, pero básicamente es x traspuesto x a la menos 1, x traspuesto x beta, más x traspuesto x a la menos 1, x traspuesto u, ¿o no? Sí. Y esto acá es la matriz identidad, ¿o no? Sí. Entonces esto me devuelve beta más x traspuesto x a la menos 1, x traspuesto u, ¿o no? Sí. Listo. Entonces el valor esperado de beta, ahora que ya sabemos que beta es de beta gorrito, el valor esperado de beta gorrito condicional a x, a ver si todos estamos de acuerdo, lo voy a escribir acá, el valor esperado de beta gorrito condicional a x, pues sería el valor esperado de beta condicional a x, ¿o no? Más el valor esperado de x traspuesto x a la menos 1, x traspuesto u condicional a x, ¿o no? ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo o no? Sí. Beta es una constante, ¿o no? Sí. Sí. Que ya es el valor verdadero, ¿no? Entonces esto acá es beta. Es el valor esperado de una constante condicional, lo que sea, no importa lo que sea, es la constante. Y esta segunda parte, pues yo básicamente puedo sacar todo lo que tenga x de la esperanza, porque estoy condicionando en x, ¿o no? Entonces esto me queda como x traspuesto x a la menos 1, x traspuesto el valor esperado de u condicional a x. ¿Sí o no? Sí. Y este Sí, profe. último término es 0, ¿por qué? Por construcción. Por supuesto. Porque Sí, U por y el X son supuesto 3, ¿no? independientes. No, no por construcción, por el supuesto 3. Porque por construcción eso es 0 si esto tuviera un gorrito. Pero como no tiene gorrito, entonces no te puedo asegurar que esto es 0 si yo lo asumo. O sea, por el supuesto 3. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Listo. Entonces esto es el supuesto 3. Y entonces tengo que eso es 0. Y entonces básicamente me da que el valor esperado de beta gorrito condicional a x es beta o no. Entonces ahí ya estamos muy cerca. Hay un paso que no puse acá, porque recuerden que lo que yo quisiera saber es si el valor esperado de beta gorrito es igual a beta o no. Esa es como la pregunta que queremos saber o no. Pero acá tengo como un condicional a x o no. Entonces, ¿qué me falta? Las esperanzas iteradas. Exactamente.
Yo le puedo sacar el valor esperado al valor esperado de beta condicional a X, y por la ley de esperanza iteradas, esto es igual al valor esperado de beta gorrito, que ya sabemos es igual a beta. Pues, si quieren lo puedo escribir así. Al valor esperado de beta, sacándole como esperanza al lado izquierdo y derecho, pero el valor esperado una constante, pues es la constante. ¿Sí o no? Sí. Entonces acá, clave es, ya sabemos que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios va a ser insesgado para el efecto real y causal de la población, solo si se cumplen, acá hay como básicamente dos supuestos, o bueno, el supuesto 1, 2 y 3 son súper claves acá. Bueno, en realidad los 4. Pero el supuesto 1 es este lineal, ¿sí o no? Yo puedo sacar esas esperanzas sin preocuparme muy bien por el sesgo de la muestra que yo tenga, porque la muestra es aleatoria. Y puedo al final llegar a hacer este paso solamente por el supuesto 3. Entonces, únicamente bajo el supuesto 1 al 4, porque el 4 lo necesito para saber que x traspuesto x a la menos 1 existe, lo puedo invertir. Bajo esos 4 supuestos, entonces, mínimos cuadrados ordinarios me da un estimador insesgado del beta. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí, profe. Listo. Y el supuesto más difícil de defender, que es lo que ya hemos discutido un poco antes, es el supuesto 3, o sea, este de acá. El supuesto de que el valor esperado de el error condicional a x es igual a 0. Que es como el que discutimos ahorita de la educación y el IQ y el ingreso de los papás y el pasaporte y todo eso. ¿Y es el equivalente a randomizar, prof? Entonces, exactamente. Entonces, no, más bien, cuando tú randomizas, este supuesto se cumple por construcción. Porque pensemos, si las x son aleatorias, entonces casi que por definición, el valor esperado de u condicional a x, pues es 0. Porque las u's y las x no están correlacionadas, ¿o no? Sí, perfecto. Exacto. Listo. Bien. ¿Hasta ahí todo el mundo está de acuerdo o no? ¿Esto lo han visto antes? Yo supongo que lo han visto en alguna versión. Sí, sí lo digo. Sí, profe. Listo. Esto en teoría es un recordatorio, pero es como que, o sea, quiero que esto quede súper claro. Listo. Entonces ahora, de nuevo, si cada muestra que yo tenga de los datos me va a dar un valor diferente de los beta gorritos, ¿no? Yo sé que en promedio esos beta gorritos van a atinarle a beta, eso es la definición de insesgado. Hay unos que van a estar muy cerca y otros que van a estar muy lejos, y yo quisiera tener una idea de qué tan cerca en promedio van a estar, o sea, como qué tan lejos es lejos, digamos, ¿no? Entonces, de nuevo, si nosotros repetimos el experimento y calculo el valor promedio, entonces va a estar muy cercano a beta, pero pues la pregunta es como un solo experimento, ¿qué tan lejos va a estar? Entonces, para eso, quisiéramos medir la dispersión, o pues qué tan lejos están los estimadores del valor del verdadero, o sea, de beta. ¿Listo? Entonces, primero lo voy a hacer con unas simulaciones. Entonces, ¿cómo va a hacer esto? Listo, voy a decir que el intercepto, o sea, o beta 0 o alfa, como quieran llamar, es 1. Voy a decir que el beta 2 verdadero es 2. Voy a repetir el experimento 1000 veces. ¿Listo? Y lo voy a hacer para 3 tamaños de muestra. Para 100, para 1000 y para 10.000. Y voy a guardar en unos vectores que voy a llamar alfa estimate y beta estimate, los estimadores para cada una de estas repeticiones de alfa y de beta. ¿Listo? ¿Estamos bien o no? Uf. Listo. Entonces voy a generar unos X, de nuevo que van a ser uniformes entre menos 5 y 5. Voy a generar un Y que va a seguir el proceso de generación de datos. Va a ser Y igual a alfa más beta por X más UI, y este UI se distribuye normal, 0, 1. ¿Estamos de acuerdo o no?
Sí. ¿Listo? Y después hago mínimos cuadrados ordinarios y voy a guardar los estimadores, esta parte de acá, y básicamente voy a guardar el alfa en el vector de alfas y el beta en el vector de betas. Y una vez hago eso para 1000 experimentos diferentes, ¿y a qué me refiero con experimentos? Es como a 1000 muestras realmente. Entonces a 1000 muestras diferentes. Es como si cada vez sacara una muestra diferente de X y de Y, y pues veo qué pasa, y saco una muestra de X y de Y y veo qué pasa, y así. Entonces eso me da unos estimadores de alfa y de beta, y voy a hacer un histograma de esos estimadores, ¿listo? Y voy a graficar en una línea vertical el verdadero valor que es beta. ¿Estamos todos de acuerdo o no? Ok. Listo. Y entonces ahora ya lo hice, digamos, yo lo hice antes, y esto es lo que me da. Entonces, por ejemplo, cuando hago 100 observaciones, o sea, este histograma corresponde a diferentes estimadores de los betas. Entonces, digamos, ok, los estimadores todos, sí, en promedio le están pegando al valor verdadero, que es 2, a veces más alto, a veces más pequeño, y digamos, el rango es entre 1.9 y 2.1. ¿Listo? Es como el rango más o menos en el que se mueven los estimadores. Ahora, si yo hago con 1000 observaciones, que es la de la mitad, entonces de nuevo, en promedio le estoy pegando, a veces está por encima, a veces está por abajo, pero el rango ahora está entre 1.97 y 2.03. O sea, está mucho más cercano al valor verdadero, ¿o no? Sí. Y cuando lo hago con 10.000 observaciones, entonces pues de nuevo hay un rango, pero ahora va entre 1.9, no alcanzo a leer qué dice, 95 creo, tal vez, y 2.010. Entonces ahora se mueve de nuevo en un rango aún más cercano, ¿o no? Entonces básicamente de aquí uno podría como concluir que a medida que aumento el número de observaciones en la muestra, es más certero, digamos, o más cercano al valor verdadero mis estimadores de beta. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Listo. Una pregunta importante. ¿Importa o no importa que este error sea normal 0,1? No. Exacto. Sí importa, ¿no? No, no importa. Si se dan cuenta, todos los supuestos que hemos visto, ninguno decía que el error tenía que ser normal o no. Ah, sí. Lo confundí con que tenía que estar, que está correlacionado con la X. Ah, sí, no, ese sí es súper importante. Pero no importa que sea. Entonces, por ejemplo, les voy a hacer un ejemplo. ¿Qué pasa si en vez de normal, yo voy a hacer que se distribuya uniforme también entre, pues no sé, entre menos, para cambiarlo solamente entre -2 y 2? ¿Listo? Entonces, noten que los X se distribuyen uniforme y los errores se distribuyen uniforme no quiere decir que estén correlacionados o no, porque son dos variables que yo estoy generando independientemente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. Entonces, voy a hacer básicamente, este es el mismo código que acabamos de correr. ¿Listo? Entonces lo voy a correr acá y voy a comentar esto. Y vamos a ver cómo nos dan los histogramas. Entonces, lo voy a correr acá. Entonces le voy a correr como todo esto, ¿no? Listo. Entonces lo corro. Se demoró un poquitico corriendo. Ah, la amarré en una cosa. De la línea de código que no era. Quiero comentar esta. Listo. Entonces, de nuevo, lo que estoy haciendo es básicamente las mismas simulaciones que hicimos, pero con errores diferentes. Aquí salieron. Ya los vamos a ver una por una. Entonces, por ejemplo, si yo miro la de 100 observaciones, básicamente es muy parecido a lo de antes. Si miro la de 1000 observaciones, se ve muy parecido a la de antes. Y no tiene nada que ver que el error fuera normal. ¿Estamos de acuerdo o no? Yo tengo una pregunta. A ver, uno a la vez. Sí, perdón. Dale. José María. Gracias. Que el valor esperado de los errores sea 0 sí importa. O sea, en los dos casos usamos, ¿no? No, porque acuérdate que eso básicamente es como reparametrizar la constante, que a nosotros la constante casi nunca nos importa. Depende si tu objetivo es estimar la constante, digamos, o sea, el alfa en este caso, adecuadamente o no. Nuestro objetivo en general no es estimar el alfa, sino es el efecto de X, ¿no? O sea, el beta.
Ok. Entonces hagamos un ejemplo. Por ejemplo, lo va a hacer uniforme no menos 2,2, que da esperanza 0, sino 0,5. O sea, ahora los errores van a estar todos positivos, ¿o no? O sea, el valor esperado no es 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo, entonces ahora voy a volver a correr esto, tal cual como estaba. Listo, entonces ahora, aquí ya corrió el de 1000 observaciones. Como puedes ver, la simulación básicamente se ve igual, está centrada alrededor de 2, y la de 1000 observaciones se ve igual, está centrada alrededor de 2 con un poco de... Y 2 era el valor verdadero, ¿no? Ahora, si yo hago este mismo histograma, pero en vez de hacer el histograma, lo voy a hacer aquí, para los alfas, lo voy a hacer para los betas. En vez de para los alfas, lo voy a hacer, de los betas lo voy a hacer para los alfas, o sea, para la constante. Entonces, ¿cómo se vería eso? Entonces, noten que ahora el histograma está centrado en 3,5 más o menos, y el valor verdadero era 1. Aquí sí están aportando los errores, ¿no? Exactamente, porque ahí sí importa que no sea media 0. Pero es la constante, digamos, está como absorbiendo ese, o sea, lo está como recentrando en 0. Entonces la constante es la que está sufriendo. Entonces depende si tu objetivo es estimar la constante o no. Si tu objetivo es estimar la constante, sí necesitas que los errores sean 0. Si tu objetivo no es estimar la constante, que casi nunca es, entonces no importa que los errores sean 0, tengan media 0. Ok, gracias. Listo. Y Cassandra, ¿tienes una pregunta también? Sí, era justo la misma pregunta, profe. Gracias. Ah, listo, súper. Bueno, entonces espérenme, vuelvo acá a la tableta. Una pregunta, ¿esto de la tableta les sirve? O sea, como que les parece útil que yo haga así como un poquito la álgebra o no? Porque pues si no lo hago todo en la diapositiva. No, sí, mucho. Ok, Sí, está bien. Sí, profe. Sí, está mejor. listo. Entonces, de nuevo, supuesto, los errores son la distancia vertical entre las observaciones y la función de esperanza condicional que no observamos. Entonces, por ende, son no observados, ¿no? Y los residuos son la distancia vertical entre las observaciones y el estimado de la regresión, y por ende sí lo conocemos, ¿no? Las dos cosas son muy diferentes. Entonces ahora, para mirar la varianza, ya sabemos intuitivamente, ya sabemos que la varianza depende del número de observaciones, pero va a depender de otras cosas. ¿Listo? Entonces, para mirar ya la varianza con más formalidad, la varianza de los estimadores, ahora sí tenemos que hablar de la estructura de errores en los datos. Entonces acá seguro hay dos palabras que ustedes ya vieron y una tercera que no han visto. Entonces, básicamente, depende de cómo suponemos, esto es un poco más testeable que las otras cosas, que se están correlacionados los errores o cuál es la estructura de los errores en los datos. Entonces, si nosotros creemos que los errores son todos independientes y vienen de la misma distribución, eso se conoce como homocedasticidad. ¿Listo? Que ustedes seguro, o sea, esa palabra ya la vieron. Si nosotros creemos que los errores son independientes entre sí para diferentes observaciones, pero de pronto están correlacionados o tienen una varianza diferente para cada persona, entonces eso se conoce como heteroscedasticidad, donde la palabra homo, como otras palabras que tienen homo al principio, quiere decir del mismo, entonces todos tienen la misma varianza, ahí de donde viene, y hetero pues viene a decir de varios, como heterogeneidad o algo por el estilo, o sea, diferente, entonces quiere decir que tienen diferente varianza los errores de diferentes personas o diferentes observaciones. ¿Sí? Sí. Listo. Y ahora hay una cosa nueva que vamos a ver que es errores clúster. Eso no tiene una buena traducción a español, lastimosamente. Entonces, errores clusterizados o que vienen por clústeres. Y entonces, básicamente, aquí la intuición es que hay fenómenos, o sea, como errores, que están correlacionados para diferentes grupos de personas. Entonces, aquí el ejemplo más típico es, por ejemplo, si yo estoy mirando las calificaciones o el resultado, sí, las calificaciones de diferentes estudiantes en el país y los diferentes estudiantes pertenecen a diferentes escuelas o a diferentes clases. Entonces, por ejemplo, ustedes seguro cuando estaban en la prepa hicieron la prueba planea o la prueba enlace.
depende de qué tan viejos sean. ¿Se acuerdan de eso o no? Sí. Sí. Listo, entonces, si yo voy y miro los datos de la prueba planea de todo el país, listo, y miro los puntajes de la prueba planea, que son los, o sea, es el mismo examen para todo el país, ¿no? ¿Cómo creen que están, cómo creen que se correlacionan o se relacionan los puntajes de dos personas que están en lugares completamente diferentes del país versus de dos personas que están en la misma escuela o en la misma clase? Pues hay más correlación entre los que están en la misma escuela. Exactamente. Porque tienen el mismo profesor, solo tienen como los mismos ingresos, o sea, los papás tienen un ingreso similar, vienen del mismo barrio o de la misma zona de la ciudad o algo por el estilo. Y aparte de eso, pues tienen los mismos profesores que les enseñan lo mismo. Entonces, si el profesor, por ejemplo, les enseñó que la Tierra era plana a todos, pues todos van a tener ese error en la prueba planeada, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Entonces uno puede pensar en esto como si estuviera en una regresión de puntajes, en, no sé, por ejemplo, ingreso de los papás. Voy a decir algo, yo quiero saber cuál es el efecto causal del ingreso de los papás en los puntajes. Muy bien, hago la regresión, todo eso, entonces yo digo, ok, voy a hacer Y, acá esto es planea, ¿no? Las puntajes de la prueba planea, igual a alfa 0 más alfa 1, ingreso y más UI, ¿no? Entonces, ok, listo, supongamos por un momento que yo ya logré controlar o lo que sea, y que este UI realmente ya tiene esta propiedad. ¿Listo? Supongamos que esto se cumple. Mágicamente. Entonces, si eso se cumple, bien, pero aún si eso es verdad, yo podría pensar que los UIs de diferentes personas en la misma clase están relacionados o no. Yo hasta el momento todos los supuestos que hemos hecho, si nos volvemos a los supuestos 1, 2 y 3, el supuesto 1 dice que es lineal. Bien. El supuesto 2, que es una muestra aleatoria, y el supuesto 3 es esto de que de la media condicional, o sea, que el X y el error son independientes. Muy bien. Pero en ningún momento hemos hablado de cómo los errores se correlacionan entre sí o no. No, todavía no. Exacto. Entonces, de nuevo, los supuestos ahora lo que vamos a ver es, tiene que ver homocesticidad, que básicamente quiere decir son independientes y la varianza es la misma para todo el mundo. Heterosticidad es que son independientes, pero la varianza es diferente para todo el mundo. Y errores clúster no dice que son independientes. Ese supuesto, digamos, se rompe. Entonces, de nuevo, si yo pienso como en esa regresión de planea y no, yo podría, aunque yo los convenciera de que el error es independiente del ingreso, sería muy difícil convencerlos, espero, de que el error de dos personas en la misma clase no está correlacionado. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, sí. Listo. Y solamente para comprobar que estamos en la misma página, ustedes ya vieron qué es homocesticidad y heterocedasticidad, pero no han visto que son errores clúster, ¿o no? Sí. Así es. Sí. Ok, listo. Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que quiere decir homocesticidad? Y lo voy a llamar el supuesto 5. Este supuesto lo que dice es que la varianza es constante. O sea, otra manera de decir eso es que la varianza de los errores condicional a X es igual a sigma y eso es mayor a 0. ¿Listo? Pero noten que este sigma no depende de I. O sea, es el mismo para todo el mundo. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Listo. Ahora, una parte clave es que la varianza, si ustedes se recuerdan, la varianza yo la podría escribir como que el valor esperado, ¿cuál es la definición de la varianza? Sería U al cuadrado menos Ajá. U al de cuadrado. U. Exacto, el valor esperado de U, como es condicional a X, lo voy a poner aquí la condicionada. ¿Sí? Era, a ver, no, era esto al cuadrado, ¿o no? Sí. Sí. Lo hago. Era esto al cuadrado
Lo quiero escribir como así para que quede como claro dónde están los paréntesis. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Listo. Ahora, por el supuesto 3, este número acá es 0 o no. Sí. Listo. Entonces yo esto lo puedo escribir como el valor esperado de u al cuadrado condicional a x. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Listo. Y eso es lo que tengo escrito acá. Ahora, este paso de acá a acá, o más bien, pues si lo quieren ver de aquí a aquí, ¿de dónde sale? De que si U es independiente a X, pues U cuadrada también es independiente de X, ¿no? No. Es el supuesto 3, ¿no? No, tampoco. Es más sencillo que eso. Empieza por ley. Es la ley de esperanzas y pruebas, ¿no? Exacto. De esperanzas o expectativas iteradas. Porque básicamente si yo saco el valor esperado, al valor esperado de u al cuadrado sobre x, como eso es constante, pues es el valor esperado de u, ¿o no? ¿No? Eso es literalmente lo que dice la ley de expectativas iteradas. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, a ver si estamos todos de acuerdo con lo siguiente. Entonces, bajo nuestros supuestos, los supuestos que hemos visto hasta ahora, sabemos que es igual a x más u, ¿sí o no? Entonces, si yo saco el valor esperado a esto, o sea, a esta ecuación, entonces el valor esperado de y condicional a x, pues es x beta, ¿no? Hay nada raro, más el valor esperado de u condicional a x, y esto es 0. ¿Sí? Sí. Listo. Y ahora, si yo quisiera sacar el valor esperado de y condicional a x, entonces, ¿cómo haría eso? Pues más o menos lo mismo, ¿no? Sería el valor esperado de x beta, la varianza de x beta, más u condicional a x, ¿o no? Sí. Esto acá es una constante, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí. Ojo, es una constante porque estamos condicionando a x. X es una variable aleatoria, pero cuando yo condiciono a x es como si volviera una constante, ¿o no? Sí. Entonces, cuando tengo una varianza y tengo una constante ahí, ¿qué pasa con esa constante? Se le va a Exactamente, entonces esto se Cero. vuelve la varianza de u condicional a x, ¿o no? Ajá. Sí. Por la beta cuadrada. Entonces acá, no, la beta, no. Ah, no. Está sumando. Porque es x beta, todo eso es lo que es constante, ¿sí o no? Sí. Listo. Y entonces la varianza de u condicional a x, ya sabemos que es sigma al cuadrado, ¿o no? Sí, profe. Listo. Entonces acá noten lo siguiente. El valor esperado de y estamos permitiendo que cambie con x, pero la varianza no permitimos que cambie con x. Ese es el supuesto. Eso es lo que implica homostesasticidad, ¿o no? Es como lo que está detrás. Es la manera de entenderlo en los datos. ¿Listo? Sí, profe. Entonces, una manera de pensar en esto es una gráfica que literalmente me tengo que copiar de alguien porque no sé cómo hacerla. Está como en algún libro, tal vez en el Woolrich, ya ni sé en cuál. Pero pues, pensemos como una gráfica acá donde tengo x está acá. ¿Listo? Es el eje x. Bien. Y acá tengo, digamos, o la manera de pensar en esto es, esta línea de acá es el valor esperado de y, bueno, lo que dice ahí, el valor esperado de y condicional a x. Entonces, para diferentes valores de x, lo que estoy graficando acá es cómo se distribuyen los y. Y como se puede ver, para diferentes valores de x, la distribución de los y siempre tiene la misma varianza, es como la misma, es una campana de la misma del mismo ancho siempre. Esa es la manera de entender homoscedesticidad. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí.
Listo. Ahora. Esperen que creo que se desconectó esta tableta, no sé por qué. Porque siento que ustedes no pueden ver lo que está pasando acá. Ya pueden ver. Sí, listo. Entonces, si ustedes recuerdan, nosotros hemos visto una propiedad que decía esto de acá o no, que es la que alguien quería utilizar hace unos segundos, que es la varianza de una constante por W, es como sacar la constante al cuadrado por la varianza de W. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, prof. Listo. En términos matriciales, el equivalente a esa propiedad es la siguiente. La varianza de A, donde A es una matriz, A mayúscula, por W es A varianza W por A traspuesto. ¿Listo? Sí. Es el equivalente, es como sacar el cuadrado en matrices. Esa es la manera en que se hace, es la matriz, lo que yo quería en la mitad, y la matriz traspuesta. Esto en parte tiene que ver para que las dimensiones, digamos, de la multiplicación funcionen, porque, por ejemplo, si A es una matriz de n por k y W, digamos, es de, no voy a decir alguna cosa, k por 1, o sea, un vector. Entonces, para yo poder hacer una multiplicación al cuadrado, pues a este lado, o sea, el a la prima tiene que ser de k por n. W es de k por k, que diga. Si no, la cosa no tendría, no la podría multiplicar. ¿Tiene sentido o no? Sí, profe. Listo. Entonces, ya armado con eso en mano, vamos a aplicar el teorema del límite central. No, ¿cuál teorema del límite central? Disculpen. Vamos a aplicar eso a esta aplicación. Entonces, de nuevo, nosotros sabemos que beta gorrito es esto de acá, ¿sí o no? Sí. Sabemos que y es esto por el supuesto 1. O sea, que es lineal. Entonces yo puedo, igual que antes, cuando estaba mostrando cuál era, que era en sesgado, puedo cambiar en esta definición esto de acá por y o no. Entonces, por la misma propiedad que antes, tengo que beta gorrito es beta más x traspuesto x a la menos 1 de x traspuesto u. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. Entonces ahora esto de acá lo va a sacar la constante. Entonces, le va a sacar la varianza. Entonces la varianza de beta gorro condicional a x es la varianza de beta más x traspuesto x a la menos 1, x traspuesto u. Listo. Entonces, condicional a x. Entonces, cuando saco la varianza, beta es una constante o no. Sí. Listo. Entonces esto me queda básicamente, a ver si estamos de acuerdo, me queda la varianza de x traspuesto x a la menos 1, x traspuesto u condicional a x. ¿Sí o no? Me falta como... Sí, profe. Me falta un paréntesis. Listo. Y entonces ahora, esto de acá es una constante o no. Correcto. Sí. Entonces, tengo que aplicar el teorema, o sea, lo quiero sacar de la varianza, pero me toca aplicar el teorema que vimos hace un segundo, que entonces me diría esto es igual a x traspuesto x a la menos 1, x traspuesto, varianza de u condicional a x, y que tengo que poner acá a la derecha. Para el principio, pero traspuesto. Exactamente. Entonces, si yo transpongo todo eso, tengo que cambiar el orden, ¿no? Entonces queda x traspuesto, y después queda x traspuesto x a la menos 1, porque eso de ahí no cambia. O este segundo término. Porque es cuadrado, ¿no? Simétrico. Pero más o menos. Es por una propiedad. O sea, si ustedes se acuerdan, Sí, si yo hago esto traspuesto, esto es lo mismo que x traspuesto x traspuesto a la menos 1, ¿o no? O sea, yo puedo cambiar el orden entre transponer e invertir. Es una propiedad que habíamos visto. Ajá. Ustedes vieron en álgebra lineal. Entonces, esto básicamente lo que me dice es, ok, ahora transpongo esto acá, y esto traspuesto es x traspuesto traspuesto, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, es X. ¿Listo? Y x traspuesto ¿a qué es igual?
A X. Entonces, básicamente, me devuelve lo mismo que tenía al principio, ¿o no? Ok. ¿Sí o no? Sí, perfecto, profe. Listo. Y entonces ahora tengo esta cosa acá. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Listo. Y esto de acá, según el supuesto 5, ¿a qué es igual? Sigma cuadrada. A sigma cuadrada, exactamente. Entonces, y es sigma cuadrada es un escalar, ¿no? Es un numerito. Entonces me queda x traspuesto x a la menos 1, x, sigma cuadrada, x traspuesto x a la menos 1. Como sigma cuadrada es un numerito, lo va a pasar al principio. Y me queda esto, ¿o no? Sí, profe. ¿Listo? Y entonces, estos dos de acá, por ejemplo, ¿a qué son iguales? A la identidad. Entonces, esto de acá me queda sigma cuadrado, x traspuesto x a la menos 1. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Listo. Entonces, súper, tenemos la varianza de beta gorrito, es esto de acá, ¿o no? Sí, profe. Sí. Listo, buenísimo. Nosotros acá, ahora de los datos, podemos calcular cuánto es x traspuesto x a la menos 1. Eso, cogemos literalmente los x, lo montamos en una matriz, lo transponemos, le digo al computador que calcule la traspuesta por eso y le invierta, ya me sale, ¿sí o no? Pero, ¿cómo sabemos cuánto es sigma al cuadrado? No sabemos o no, básicamente es la respuesta. Sí, no. Pero nosotros Sí, sabemos, ese no puedes saberlo. nosotros sabemos esto de acá o no. Sí. Sí, lo Entonces, que puedes calcular es la esperanza de los esto de es los un UAS supuesto, al ¿no? cuadrado. Sí, esto es un supuesto. O sea, suponemos que es así, pero no sabemos cuánto es el valor esperado de los u's al cuadrados, porque los u's no los observamos, ¿o no? No, Sí. no puedes. Pero entonces, ¿cuáles son buenos estimadores de los u's? Los residuos. Residuos. Entonces yo diría, ¿por qué no probamos con el equivalente de esto, pero en la muestra? Que sería el promedio de los u's al cuadrados, ¿o no? Sí. Listo. Ok, entonces, eso es lo que vamos acá. Ok, ya, acá es donde estamos, ¿sí o no? Entonces voy a decir que ese es el estimador, y entonces este estimador lo podemos hacer, y todo bien, y hay un problema, y es un problema como técnico, y es que este estimador es ligeramente sesgado. Ligeramente. Si ustedes hacen el cálculo y llegan, literalmente calculan cuál es el valor esperado de 1 sobre n, esto acá, uy, gorrito, les va a dar que esto es diferente de sigma al cuadrado. Lo pueden hacer. O sea, es álgebra. Porque ustedes saben cuántos son los ubigorritos o no. Sí. ¿Sí o no? Los ubigorritos son y menos beta 0 menos beta 1 por x, ¿sí o no? Y esos son los gorritos o no. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y ustedes saben Sí. cuánto es el valor esperado de esto o no. O sea, entonces esto es como decir el valor esperado de 1 sobre n, pues voy a sacar el 1 sobre n. La sumatoria de los y menos beta 0 menos beta 1 xy al cuadrado, ¿no? Entonces es una cuestión de, literalmente, expandir ese cuadrado y sacar el valor esperado, porque ustedes saben cuánto es el valor esperado de beta 0 y el valor esperado de beta 1, ¿o no? Sí. Que son beta 0 y beta 1, porque, ¿no? Son insesgados. Eso sí. Entonces ustedes lo pueden hacer y si se van a dar cuenta que eso es ligeramente sesgado. ¿De dónde viene eso? Viene de que, básicamente, o sea, la intuición es la siguiente. Ustedes ya utilizaron los datos
para estimar los betas. ¿Listo? Y esos mismos, y los estimadores de beta, o sea, estos beta 0 y beta 1 gorrito, que hacen parte de cuánto es U y gorrito, los están usando para estimar algo más, ¿o no? Sí. O sea, los betas gorritos, cuando yo los estimo, vienen de los datos directamente. Pero para estimar los U y gorritos, yo ya tengo que usar un estimador. Entonces, digamos como que estoy usando un estimador para sacar un estimador, ¿o no? Entonces, como es un estimador, digamos, de segundo grado, o sea, que viene, en parte lo construyo con otros estimadores, tengo que ajustar por eso. Y es lo que causa el sesgo. Entonces, básicamente la manera de pensar en esto es, yo para obtener los residuos utilicé estas restricciones, ¿o no? O sea, o más bien, utilicé estas restricciones para obtener los betas, ¿o no? ¿Se acuerdan de esas restricciones o no? Sí. Sí, profe. Listo. Estas restricciones no tienen que pasar en los errores, solamente en los residuos. Entonces, la diferencia entre estas restricciones pasando en los datos, o sea, en los residuos, y en los errores es lo que causa el sesgo. Si se dan cuenta, de estos hay, digamos, hay tantas restricciones como X, o sea, como diferentes variables en el modelo, más la constante, bueno, que viene esta de acá. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, prof. Listo. Entonces, uno tiene que ajustar el estimador por grados de libertad, se llama eso, simplemente es un término, pero ¿qué quiere decir esos grados de libertad? Es como ajustarlo por estas restricciones que usamos, o de nuevo, porque ya estimamos unos betas y esos betas los vamos a utilizar en los sigmas, y pues ¿cuántos betas hay? Uno por cada variable que controlamos. Entonces la manera de ajustar por eso es, en vez de dividir por n, vamos a dividir por n menos k, donde k es el número de restricciones o el número de parámetros que ya estimamos. Prof, ¿y no era n menos k más 1 por la constante? Digo, por la Depende de cómo definas k, si incluyes la constante o no. Ah, Yo ok. lo incluyo en k. ¿Sí? Entonces, si hay k restricciones, entonces pues resto k. O sea, si estimé k cosas, resto k. Si como estimas la constante, pues yo la incluyo ahí. Pero hay libros que no la incluyen. Completamente de acuerdo. Listo. Entonces, una vez hago eso, ese estimador es insesgado. Entonces ya tengo un estimador de los sigmas. ¿Listo? Sí. Entonces, bajo los supuestos 1 al 5, o sea, los que hemos visto antes, más homocedasticidad, tenemos que el estimador es sin sesgado. El estimador de los sigmas. Y me acabo de dar cuenta que me pasé un minuto. Lo siento, estaba muy emocionado y no me daba cuenta qué hora era. Pero entonces, para que se puedan ir tranquilos, dejemos acá hoy y la siguiente clase pues seguimos viendo esto. ¿Listo? Gracias, profe. Buen día. Sale, prof. Gracias. Gracias, prof. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias por todo, prof. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Gracias.